días. Buenos días, hermanos. Qué bendición estar un domingo más. Qué bueno que venimos con el corazón preparado, con el corazón, es lo que traemos dispuesto, el corazón. Por eso estamos aquí. Le damos gracias a Dios por eso. Fíjense que en esta semana estoy hablando con una persona, un muchacho, que me decía, yo no sé por qué yo no crezco en la iglesia. Y es que a veces nosotros queremos todos, ¿verdad? Todos los que nos reunimos queremos crecer. Pero hay situaciones que voluntaria o involuntariamente nos impiden crecer. Pues hoy estamos precisamente para eso, para hablar del crecimiento. Todos queremos crecer, hermano, todos, no hay nadie. Del hecho que venimos a la iglesia es porque queremos crecer. Pero descubramos entonces qué es lo que está pasando, por qué no crecemos, qué es lo que pasa. Fíjense que en San Juan 3:30, creo que no está ahí, el verso dice, Juan, diciéndole a uno de los discípulos que él estaba, Jesucristo ya había venido, Jesucristo ya estaba ahí, y le dijeron a Juan, ahí va Jesús. Y Juan dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Por qué? Porque la obra de Juan ya había terminado. Cuando Jesucristo vino, ya no había más que hacer. La obra de Juan el Bautista había terminado. Las palabras de Juan el Bautista eran un golpe fuerte para sus discípulos, porque los discípulos a quien conocían eran a Juan. Ellos conocían a Juan, era el único que conocían. Entonces para ellos fue un golpe fuerte cuando Juan dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y para ellos fue un golpe fuerte porque estos lo tenían en gran estima a Juan. No entendían de que Jesús era el Cristo. Los discípulos de Juan en ese momento no entendían de que Jesús era el que había de venir, era el que se estaba esperando. Y es interesante que los discípulos a quien tenían en mente era Juan. Ellos se habían visto con Juan, eran gran amigos con Juan. Entonces, ¿cómo era posible que ahora dejan a Juan y siguen a Jesús que acaban de conocer? Juan el Bautista, como un hombre de Dios, y aquí es importante, hermanos, que nos veamos, hemos recibido el regalo de salvación y nosotros pasamos a ser hechos hijos de Dios. Entonces pasamos a ser hombres y mujeres de Dios. Aprendamos de Juan que como hombre de Dios humildemente reconoció que Jesús era el Cristo y que por eso la gente quería escucharlo e ir en pos de Él. La gente quería saber de Jesús. Ya no querían escuchar a Juan, la multitud quería seguir a Jesús. Y ese es el punto. Por ahí empecemos, hermano, el crecimiento. Cuando tú te escuchas tu voz o escuchas la voz de Jesús. ¿Tú te basas en tus opiniones o te basas en lo que dice la palabra de Dios? Los discípulos no entendían y eso nos pasa a nosotros. A veces no entendemos por qué tenemos que renunciar a lo que nosotros queremos hacer, por qué tenemos que menguar para que haya crecimiento en nuestras vidas. Y una de las razones que yo le decía a esta persona, que tenemos que empezar por ahí. ¿Cuánto estás menguando o quieres que prevalezca lo que tú opinas? A veces queremos seguir pensando que lo que creemos, así son las cosas, así se resuelven, aunque la Biblia diga lo contrario. Sigamos el ejemplo de Jesús. Jesús tiene preeminencia en todo. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de, siempre en Filipenses 2, de los versículos 5 al 8. Voy a leerlo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso fue lo que vimos el domingo pasado. O sea, Jesucristo no consideró el hecho de que Dios se hizo hombre, se despojó de los beneficios, se despojó de su gloria, porque recordemos que Él estaba con toda su gloria en el cielo, y lo que Él hizo fue que descendió, o sea que se tuvo que hacer hombre. Él se despojó de eso. Crecer, solamente podemos ver crecimiento en tu vida si menguas. En la medida en que tú mengues, en esa medida el Señor te va dando el crecimiento. Es inversamente proporcional. Son antónimos, pero los antónimos que son inversamente proporcional. Cuando tú menguas, en esa medida vas creciendo. Entonces ahora podemos ver qué tenemos que hacer para crecer. Para crecer en el Señor, tú tienes que menguar. Tienes que dejar que la palabra de Dios se inunde tu vida, inunde tu mente, para que sepas qué hacer en determinada situación. A veces te pasa mucho tiempo, venimos a la iglesia y estamos actuando de la misma forma como hemos actuado siempre y no consideramos lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por esa razón, al no considerar lo que dice la palabra de Dios, significa que no estamos menguando. Y miren, el crecimiento se va dando en la medida en que tú vas menguando. Como decía Juan, es necesario que Él crezca para que yo mengue. Es necesario que el Señor se vea en tu vida, pero para eso tú tienes que menguar. Tienes que ir disminuyendo esa fuerza, ese potencial, tu propia sabiduría. Tienes que ir disminuyendo eso que te enseña en el mundo. Tú puedes. O sea, eso tienes que dejarlo a un lado. Podemos en el Señor. Tienes que inundar tu ser de la palabra de Dios. Crecer después de menguar. De eso vamos a hablar, hermanos. Del Filipenses 2, del 9 al 11. Pongámonos de pie para orar y que sea el Señor el que nos hable, el que nos diga lo que tiene para hoy, para cada uno de nosotros. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos has traído esta mañana con un corazón dispuesto a aprender. Sabemos que venimos con una serie de cosas, que hacemos lo imposible por estar aquí, pero gracias, Padre, porque tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te pido que aprovechemos el tiempo que vamos a estar aquí para abrir nuestros corazones, disponer nuestros corazones para aprender tu palabra, en tu santo nombre. Amén. Vamos a leer, siéntense, hermanos, vamos a leer Filipenses 2, del 9 al 11. Ahí lo tenemos en pantalla. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para entender el crecimiento, tenemos que reflexionar en menguar, que es los versículos del 5 al 8. El ejemplo de Jesús. Ahorita vamos a hablar que Jesús fue exaltado, pero ¿qué tuvo que haber pasado primero? Tuvo que humillarse, hermano. Él estaba en el cielo, Él dejó la gloria, se despojó de eso y se hizo hombre. O sea, descendió del cielo. Y con solo haberse hecho hombre, esa fue la primera humillación. Y no solamente se hizo hombre, sino que se hizo siervo de los hombres. Y no solamente se hizo siervo, sino que padeció y murió por nosotros. Él se humilló. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cómo empieza diciendo el versículo 9? Por lo cual, por esa razón, por haberse humillado, por tanto, por haberse humillado, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Es el versículo 9.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, por la humillación del Hijo, por haberse humillado y la exaltación del Padre, eso está ligado. La humillación está ligado a la exaltación. Tú no puedes ser exaltado si no te humillas. O sea, la humillación de Jesús estuvo ligado a la exaltación. Eso es lo que pasa con nosotros, hermano. Tú no puedes ser exaltado si no te humillas primero. Tienes que ser humilde. La humildad tiene que ver con la humillación, de que consideres a los demás como superiores a ti mismo. Es lo que dice el pasaje anterior. Jesucristo nos consideró a nosotros como superiores a Él cuando vino a la tierra. Entonces, la humillación del Hijo y la exaltación del Padre, por parte del Padre, están ligados y son inseparables. Eso no puede ser que te humilles y no seas exaltado. Eso no puede ser. No puede ser. Entonces, no puede ser que te humilles y no crezcas. No puede ser. Entonces, tampoco puedes esperar crecimiento si no te humillas. No puedes esperar. O sea, no puedes esperar reconocimiento en la obra del Señor si no te humillas. Quebranta tu corazón, hermano. Humíllate. Reconoce la soberbia y la prepotencia, el nivel que hay en tu corazón, para que le pidamos al Señor por quebrantamiento y que seamos humillados. Entonces, hablemos de la humillación y la exaltación. Por tanto, el Padre le ratificó. Oiga bien, el Padre le ratificó. Ratificar quiere decir confirmar, porque el Señor no es que cuando subió le dieron la gloria. Él ya tenía la gloria. ¿Por qué? Porque Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Entonces, cuando Él cuando Él bajó del cielo, Él dejó su gloria. Por eso dice, se despojó de sí mismo. Se despojó de su gloria para poderse hacerse hombre. Entonces, como Él llegó a la humillación hasta la muerte y muerte de cruz, por eso dice, por tanto, el versículo 9, Dios también lo exaltó. O sea, Él recuperó su gloria. Él no es que, como te humillaste, Él es Dios, hermano. Él es Dios. Él no pudo haber perdido la gloria, porque Él es Dios. Lo que pasó fue que la recuperó. El lugar de máximo honor, toda gloria, como decía la alabanza, toda honra, todo poder es del Señor. Y eso por haberse humillado, por haber llegado hasta la muerte y muerte de cruz, para que nosotros, por el hecho de que Él bajó, nosotros subiéramos. Como Dios volvió al lugar, a la gloria que dejó antes de descender y hacerse hombre. Él recuperó lo que había dejado. No hay una gloria, no es que encontró un algo más grande. Él dejó su gloria y lo que llegó fue que la encontró. De la tierra al cielo no llevó nada. Nosotros sabemos cómo murió Jesús, lo que nos dicen las Escrituras. ¿Por qué? Porque las riquezas de Jesús están en el cielo. Por eso Él nos dice, no se afanen por hacerse ricos, porque desnudos venimos y desnudos nos vamos. Preocupémonos, hermanos, por hacer riquezas en el cielo. El ejemplo de Jesús. Él vino a la tierra no a hacerse rico. Más bien Él se empobreció. Y nosotros, por medio de su pobreza, nos enriquecimos. ¿Por qué? Porque Él nos dio su gloria. Él nos dio el cielo creyendo en Él. El lugar de máximo honor. Fue exaltado hasta lo sumo. O sea que es como que yo quiera saltar y lo más alto que yo puedo saltar es hasta donde llegue el techo. O sea, yo no puedo saltar más alto que ahí, porque hay una losa de cemento que si yo salto más que eso, me quiebro toda la cabeza y me daño mi cuerpo. Eso es lo que pasa, que hasta dónde fue exaltado Jesús,
hasta lo sumo, donde nadie más puede saltar más arriba que eso. Nadie puede ir más arriba que eso. Y otra cosa que le ratificó, el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Porque cuando Él vino a la tierra, adquirió un nombre que desde antes de nacer. O sea que el nombre de Él era en la tierra. Entonces el nombre de Él está por sobre todo nombre. Para que entendamos el nombre de Jesús que está por sobre todo nombre, veamos la misión dada y la misión cumplida. Misión dada en Mateo 1:21. Fíjense bien, Mateo 1:21, que fue una profecía también. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? ¿Cuál es la misión? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa era la misión de Jesús. Dice, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso, desde que Él nació, Él ya sabía que será la misión. Esa es la misión de Jesús. Veamos la misión cumplida. Juan 19:30. Ya Jesús crucificado, ya a punto de morir, dice el versículo de Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, o sea que Él tenía sed, y lo que hicieron fue que llenaron de vinagre una esponja y le pusieron en la boca, en los labios, todos rajados, ensangrentados. Y dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Eso fue lo que dijo Jesús antes de morir. ¿Qué significa eso? Misión cumplida. Eso significa consumado es. La misión que tenía Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando Él murió, lo que dijo es misión cumplida. Consumado es. Ya no hay nada más que hacer. Ya no tengo nada más que hacer aquí en la tierra. Ya cumplí mi misión. Me voy. Ya cumplí mi misión. Ese es Jesús, el que tenía la misión de morir para salvar a su pueblo, a nosotros, de nuestros pecados, y lo cumplió. Lo cumplió. Ese era el momento entonces en ese momento no ascendió, porque recordemos que fue sepultado y descendió hasta lo profundo del Seol. O sea que fue más humillante todavía, porque fue al lugar donde ustedes y yo teníamos que haber ido, a lo profundo del Seol, y después resucitó al tercer día y después ascendió al cielo. Ese es el proceso. Eso es el proceso. Pero miren todo lo que pasó Jesús, toda la humillación por culpa de ustedes y por culpa mía. Pero después Él fue exaltado. Miremos entonces qué hubiera pasado si Jesús no hubiera vivido entre los hombres, en primer lugar. Y después, si Jesús no hubiera muerto. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no se hubiera hecho hombre, si no hubiera vivido entre los hombres? Fíjense bien, no habría podido identificarse con ellos como el sumo sacerdote perfecto que intercede por ellos. Tenía que salir entre los hombres el sumo sacerdote. Dice, si Él no se hubiera hecho hombre, no habría podido identificarse con ellos, o sea, con los hombres, como el sumo sacerdote perfecto que intercede. Él es el que intercede por nosotros como sumo sacerdote. ¿Y qué sucede? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera muerto en la cruz? Nos hemos hecho esas dos preguntas. Si Jesús no se hubiera hecho hombre, si no hubiera vivido entre los hombres, ¿qué hubiera pasado? Y ahora, si Jesús no hubiera muerto en la cruz, ¿qué hubiera pasado?
no habría podido ser elevado desde el extremo más bajo, recuerden, a lo profundo del Seol, hasta el cielo, si no hubiera muerto en la cruz. Por eso Él dijo, consumado es, misión cumplida, ya no hay nada que hacer, ya cumpliste tu misión. Él descendió hasta lo más bajo y llegó hasta el cielo como sustituto perfecto por el pecado humano. Sustituto perfecto por el pecado humano. ¿Por qué? Porque sin Cristo, la relación entre las personas y Dios, está el pecado en medio. O sea, el pecado hace que se separe el hombre de Dios. No hay comunión entre el hombre y Dios por causa de que los pecados están en medio. Pero, ¿qué pasó con la muerte de Jesús? Él dijo, consumado es. Quiere decir que quitó los pecados que nos separaban de Dios y en vez de los pecados, Él se puso en medio. Por eso Él dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué dijo eso? Porque Él quitó los pecados de en medio que nos separaban de Dios y se puso Él. Se puso Él. Por eso es el intermediario entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Porque Él se puso en lugar de nuestros pecados. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, imagínense, los pecados, no tuviéramos nosotros la posibilidad de ir al cielo, no estuviéramos aquí. Porque si Cristo no murió en la cruz, ¿qué sentido tiene que estemos aquí reunidos, hermano? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Miremos entonces Filipenses 2:10. ¿Qué dice Filipenses 2:10? En el versículo 9 dice, por lo cual, o sea, por haberse humillado, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Miremos el versículo 10. ¿Para qué le dio ese nombre que es sobre todo nombre? Para que en el nombre de Jesús, recuerden, Jesús, misión dada, misión cumplida, Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Se doble toda rodilla. Esta es la razón porque en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Todo el universo es llamado a doblar sus rodillas. Todo el universo es llamado a doblar sus rodillas. Número 1, los ángeles que están en el cielo están llamados a doblar sus rodillas. Número 2, los creyentes y no creyentes en la tierra están llamados a doblar sus rodillas. Número 3, los demonios y los no creyentes en el infierno están ordenados a doblar sus rodillas. Y miren qué interesante, todo esto sucederá para que el universo entero muestre que Jesús es el Señor. Todo mundo va a doblar sus rodillas, hermano. Los creyentes, los no creyentes, los que estén en el cielo con los ángeles, los que estemos todavía aquí en la tierra, los no creyentes que están acompañando a los demonios, todo el mundo va a doblar sus rodillas. ¿Por qué? Porque todo mundo, todo el universo tiene que reconocer que Jesucristo es el Señor. Y Filipenses 2:11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No solamente vamos a doblar las rodillas, sino que vamos a confesar. Con solo doblar las rodillas, vamos a hacer ver que estamos delante del Señor, doblando las rodillas. Y no solamente el universo o todo el mundo va a doblar las rodillas, sino que también va a confesar con su lengua que Jesucristo es el Señor. Tú conoces personas que se resisten a creer en Jesús, ¿te has fijado? Se resisten a doblar las rodillas en reconocer que Jesucristo es el Señor. Pero un día lo van a tener que hacer. Es mejor hacerlo ahora. Toda lengua
Dice que toda lengua confiese, dice el versículo 11. Eso significa que toda lengua declare, que toda lengua reconozca, que toda lengua afirme. De esta forma que todas las lenguas estarán de acuerdo que Jesús es el Señor. Hermanos, por primera vez vamos a estar en unidad todo el mundo. Ustedes se han fijado que una de las cosas es porque no hay unidad. Un problema que hay porque no hay unidad. En la familia hay problemas porque no hay unidad. En el trabajo se habla bastante en equipo, que trabajar en equipo, pero trabajar en unidad es mejor que trabajar en equipo, y eso es lo que cuesta. El Padre y el Hijo estaban en unidad. El asunto es que ese día todo el mundo va a estar en unidad, porque todo el mundo va a estar confesando con su boca que Jesucristo es el Señor. Esta será la acción final de todos los seres en respuesta al señorío de Cristo. Esa va a ser, por fin, ver a todo el mundo en unidad, reconociendo, confesando con su lengua que Jesucristo es el Señor. Y fíjense, hermanos, que dice, hay dos grupos de personas que siempre van a confesar que Jesucristo es el Señor. Pero uno lo van a hacer de forma voluntaria y otro lo van a hacer de forma involuntaria. O sea, voluntariamente o no, vamos a doblar las rodillas. O sea, que los involuntarios van a doblar las rodillas, así como que se les van a doblar y van a, cuando se miren, van a estar doblando sus rodillas. Pero es mejor doblar las rodillas voluntariamente, desde ahora. ¿Por qué están aquí, hermanos? Porque ustedes reconocen que Jesucristo es el Señor. Si no, no tiene sentido estar acá. Entonces, es mejor confesar voluntariamente, es mejor doblar las rodillas voluntariamente, porque eso trae bienaventuranza. Te va a ir bien, vas a ser prosperado en tu vida cuando tú reconoces que Jesucristo es el Señor. Cuando tú reconoces que Jesucristo es el Señor, vas a ser bienaventurado, te va a ir bien, pero tienes que hacerlo voluntariamente. Es mejor reconocerlo ahora, porque siempre lo vas a tener que confesar, nada más que de una manera involuntaria. Pero mire qué trae cuando las personas lo lleguen a hacer de forma involuntaria. Cuando alguien doble sus rodillas, confiese con su lengua que Jesucristo es el Señor y lo haga de manera involuntaria, va a ser desoladora. Va a tener una sensación de hundimiento, un vacío provocado por una angustia, un gran dolor y una tristeza. Óigame, qué mezcla de emociones tan fuerte que va a sentir por haber doblado sus rodillas, confesar con su lengua que Jesucristo es el Señor y lo hace de manera involuntaria. Imagínense qué tormento el que va a sentir, pero siempre va a doblar sus rodillas y siempre va a confesar con su lengua. Entonces, hermanos, nosotros hagámoslo voluntariamente. Reconoce en tu vida que Jesucristo es el Señor. Confiesa con tu lengua, dobla tus rodillas voluntariamente. Señor, aquí estoy delante de ti, reconociendo que tú eres mi Señor y que separado de ti nada puedo hacer. Humíllate, hermano, delante del Señor. Confiesa con tu lengua que Jesucristo es el Señor, porque vas a tener bienaventuranza, vas a ser bienaventurado, vas a ser bienaventurado. No esperemos, digámoslo a nuestra familia, porque en la familia, los amigos, hay gente que no quiere saber nada de Jesús, y digámosle, tenés que reconocer, tenés que confesar que Jesucristo es el Señor, porque un día lo vas a hacer involuntariamente y vas a tener problemas, vas a tener sentimientos de angustia, de dolor y de tristeza, porque te vas a tener que humillar aunque no querrás. Vas a tener que doblar tus rodillas y confesar con tu lengua que Jesucristo es el Señor, porque todo el mundo lo va a hacer. No va a haber opción, así que mejor hacerlo ahora. Pero ¿qué pasa? Jesús
Dios Hijo será reconocido como Señor para gloria de Dios Padre. Así dice, así termina diciendo el versículo 11. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, para la gloria del Padre. Recordemos que Jesucristo, como Dios Hijo, obedeció el mandamiento que Dios el Padre le dio. Dice, por cuanto Dios amó al mundo, que dio a su único Hijo Jesucristo, lo envió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo fue enviado, Él obedeció desde un principio hasta la muerte de cruz. Entonces, la confesión que Jesucristo es el Señor, el doblar tus rodillas, eso es para gloria de Dios Padre, para la gloria de Dios Padre. Veamos en Isaías 45, 23. Fíjense bien lo que dice Isaías 45, 23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Esto ya está profetizado, hermano. Todavía no se ha cumplido. Todavía no se ha cumplido, pero está profetizado en Isaías. Dice, no será revocada. O sea que no se puede derogar, no se puede discutir, se tiene que aceptar. Dice que no será derogada, no va a haber opción, no va a haber consideración, no hay un reglamento que interprete esto. Solo dice que no será revocada. Toda rodilla se va a doblar y cada lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Por eso en San Juan 13:13 dice Jesús diciendo a los discípulos, vosotros me llamáis maestros y Señor, y bien lo decís, porque yo soy, o sea, porque eso es lo que soy. Esto es interesante, que a veces no sabemos cuál es la motivación por qué las personas digan que Jesucristo es el Maestro y es el Señor. Pero cualquiera que sea la motivación, tienen razón. ¿Por qué? Porque eso es lo que es. Jesucristo es el Maestro y es el Señor. Hermanos, Jesucristo primero se humilló para después ser exaltado por el Padre. Ahí lo tenemos en pantalla. Jesucristo primero se humilló para después ser exaltado por el Padre. Eso es lo mejor que te puedo decir, lo que dice la palabra de Dios. Cuando tú ves que tu vida no hay crecimiento, veamos el ejemplo de Jesús. Primero se humilló para después ser exaltado por el Padre. Para que el Señor te exalte, debes humillarte primero. No hay forma, no hay crecimiento. Tú no puedes crecer si no menguas. No hay crecimiento, hermano. Yo podría decirte que sí, pero no estoy compartiendo lo que Dios está hablando. Si tú no te humillas, no hay crecimiento, no va a crecer. Y el mejor modelo que Jesucristo nos dejó es que se humilló delante de los hombres. Se hizo hombre y se humilló. Y por eso nosotros, ¿cuál enseñanza sacamos? Tenemos que considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso es lo que dice la palabra. Tenemos que poner nuestros intereses por debajo de los intereses de los demás. Cuando tú vienes a la iglesia, hermano, ¿qué está pasando ahí? Mire, si no te has dado cuenta, estás poniendo los intereses del Señor por encima de tus intereses. Porque honestamente, hermanos, no debieron haber agarrado para otro lado ustedes en esta hora. Sí, ¿verdad? Para otro lado, a pasear, a comer, a lo que sea. Pudieron irse, quedarse trabajando, abrir el negocio, lo que sea. Pero están aquí. ¿Qué significa eso? Que los intereses de ustedes los pusieron por debajo de los intereses del Señor. Los intereses del Señor primero y después los nuestros. Y así, entre más tiempo pasamos juntos,
vamos a tener comunión, nos vamos a conocer. Entre más nos conocemos, vamos a ver más oportunidades de servir. Y cuando yo me doy a conocer, los hermanos pueden identificar de qué cosas pueden orar por mí. Así es que, hermanos, eso fue lo que yo le dije a esta persona. Recuerdan que me dijo que no miraba crecimiento en su vida, y era porque hay que humillarse, tenés que quebrantar tu corazón, tenés que ser humilde, reconocer la palabra de Dios en tu vida, echar todas tus ansiedades sobre el Señor, porque Él es el único que tiene cuidado de ti. Amén. Él es el único. Así es de que si quieres crecer, tienes que humillarte, tienes que dejar tus propias opiniones y que la palabra de Dios inunde tu corazón para que empieces a menguar y puedas crecer. Vamos a orar, hermanos. Pongámonos de pie. Señor, qué bueno, Padre, que lo que hemos aprendido hoy. Gracias, Señor Jesús, porque ya no tenemos preguntas de por qué no crecemos. ¿Por qué mi vida está estancada? ¿Por qué no crece? Y la respuesta es porque sigo endureciendo mi corazón, porque no me quiero humillar, no quiero menguar. Por eso no veo crecimiento en mi vida. Te pido, Padre, de que lo que hemos aprendido hoy, por tu gracia y por tu misericordia, por tu bondad, que nos ayudes a renunciar a nuestros propios deseos y podamos echar todas nuestras ansiedades sobre ti, porque tú eres el único que cuida de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de nuevas oportunidades. Tu fidelidad permanece para siempre, aunque nosotros te seamos infieles. Te pido que esta nueva oportunidad que tú nos estás dando después de haber escuchado tu palabra, que podamos tomar decisiones en donde nos humillemos para que la palabra de Dios inunde nuestro corazón y podamos ver crecimiento en nuestra vida para honra y gloria de Dios Padre, en tu santo nombre. Amén. Démosle un aplauso al Señor.